No, bienvenido ahora por la Super 7 de entrada. Quisiera que me hiciera una evaluación. Ustedes ya no me dan la bienvenida ni nada de eso. Sí. La bienvenida y con la pregunta de entrada para que salude, pero además evalúe el comportamiento de la gente durante las Navidades y las fiestas de Año Nuevo. Bueno, a nivel del comportamiento, te puedo decir que como ciudadano, no sé ustedes, pero ese famoso atraco constante, como que no lo sentimos, porque en la antigüedad como que andábamos con los 500 pesos para no andar con los bolsillos vacíos si nos atracaban. Creo que la delincuencia ha estado controlada en ese aspecto y el ciudadano, desde el punto de vista del comportamiento, se maneja más confiado. ¿Realmente se siente mayor seguridad? Sí. Yo pienso, digo porque tú eres un observador, siendo honesto, claro. Porque tú sabes que uno está intercambiando con la gente constantemente y esa idea de que me carteriaron, un motorista me llevó el dinerito de la Navidad, nulo. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, no. La Policía Nacional se tiró un par de tigres en la calle. Bueno. En la Romana, en San Pedro, ahí se fueron 4. En eso es intercambio de disparos. ¿Tigres o delincuentes? Delincuentes. Pero mira, yo sé por dónde viene José María, creo yo. Es un punto que acabo de tocar. El abuso de sustancias psicoactivas es otro componente. No. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo escuché muy atentamente el informe ya complementado del Centro de Operaciones de Emergencia en el día de ayer. Y él daba como evaluación, Juan Manuel Méndez García, que habían 30 muertos a fin de año, 12 en Nochebuena, para sumar 42 personas muertas. Un sinnúmero de personas heridas. A los accidentes de tránsito fueron la supremacía. Las motocicletas fueron los protagonistas otra vez, a pesar de la prevención en la que las autoridades se han intensificado y han actuado en base a esto, a prevenir esas muertes. A pesar de ello, hay 42 personas que murieron. Ahora bien, ¿usted sabe cuántas personas se desplazaron? 7.7 millones de personas se desplazaron en Navidad y Año Nuevo. Sí. 42 personas y un desplazamiento de 7.7. No quiero minimizar, pero la verdad hay que decirla. Para mí, el comportamiento de los ciudadanos, independientemente de lo que sea, fue básicamente mesurado. Y creo yo. Esa cantidad hay que considerarla basándonos en el hecho de que esta es una de las Navidades y fines de año un poco atípico, porque te tocan días feriados a mitad de la semana y te toca después el fin de semana también. Sí. Entonces la gente se intercambió, se distribuyó y por eso quizás tantas personas desplazándose, una para fines de semana y otro para fin de año ya a mediados de la semana. Yo quiero que usted me analice esto que estuve observando en todas las redes y los medios de comunicación, estas trifulcas entre policía y ciudadanos. Sí. ¿Es la ciudadanía que es irrespetuosa, que no resiste? ¿O es una policía que no tiene la educación para poder manejar el conflicto, para poder sobrellevar al ciudadano a una situación de que cumpla la ley, de que mantenga el orden? ¿Qué pasaría? ¿Cómo usted analizaría esa problemática? Hay una combinación, pero yo quisiera circunscribirme quizás al aspecto más psicológico que tiene que ver con la estigmatización a las autoridades desde el punto de vista de esa historia de que se te acercan para el macuteo, de que son indiscriminados en la forma de abordarte, en que si tú sacas dinero resuelve el problema inmediatamente. Y si no lo haces, entonces tienes un mayor nivel de resistencia y oposición. Entonces, ideas como esa van generando una forma de irrespeto que obviamente en un país como este, que hay que decir la verdad, somos muchos mechas cortas, intolerantes,
poca comunicación asertiva. Eso da como resultado el revolú, como decimos, en un momento determinado. Entonces, ese aspecto, yo creo que la policía ha tenido pendiente desde años construir una nueva entidad o estructura que dé como resultado que se promueva el respeto. Y de ahí es que viene la parte de aumentar los sueldos, de ahí es que viene de extraer La o parte buscar educativa. la parte educativa, personas más jóvenes. Es decir, trabajar eso es fundamental, seguirlo, porque es algo que tiene demasiados años. Esa estigmatización al cuerpo castrense que genera irrespeto, eso tiene muchos años, tiene décadas, y se ha empezado a construir una nueva percepción y creo que debe de ir en esa dirección y ampliarse más. Adelante, Luna Valiente. Gracias, Hanoi, por estar con nosotros en tu Super 7. La próxima Gracias. vez no te presentamos, tú arrancas solo. Solo, sí. Mira, hay un dato muy interesante que tiene que ver con salud mental y está en el informe del COE sobre el reporte de las festividades y es con respecto a los afectados por intoxicación alcohólica, de los cuales el total 838 y de los cuales 73 menores entre 12 y 17 años. ¿Cómo tú enfocas ese comportamiento de los jóvenes que realmente sí están tomando alcohol ya fuera de su rango de mayoría de edad? Sí. No Mira, solamente por la inducción de que los padres o de que se descuiden. Hay jóvenes por de iniciativa. 12 y 13 que por iniciativa propia lo están haciendo. Sí, mira, ya lo hemos estado informando por diferentes medios, la gran preocupación que tenemos, los centros que nos dedicamos al tratamiento de las adicciones en sentido general y de mayor fuerza es la demanda en cuanto al abuso de sustancias psicoactivas. Y ya hemos estado alertando de que lo que antes era excepcional, ¿qué cosa? Tener un menor en tratamiento, llámese muchacho de 14, 15, 16 años, eso era algo excepcional. Sí. Pero lamentablemente eso se ha convertido ahora dentro de la estadística en un porciento importante, juntamente con las mujeres que antes eran también excepcional tenerlas adheridas a programas de tratamiento porque analizábamos, por ejemplo, que no eran tan agresivas en la compulsividad del consumo, ahora sí, que estaban apegadas a su rol de maternidad y por eso se cohibían de estar fuera del cuidado de sus criaturas. Sin embargo, hoy podemos decir nosotros que va de un 25 a 30% la demanda juntamente con los hombres, que para algo que era excepcional es significativo, porque la ausencia de la mujer en el entorno del cuidado de las criaturas, que muchas veces ya son madres a destiempo, y quienes están cuidando a esos muchachos son los abuelos, con ese contraste generacional que a fin de cuentas va a afectar el desarrollo de la personalidad de ese ente que ha nacido. Entonces, son fenómenos preocupantes. Y te digo que en la actualidad, la droga más nociva y que está incidiendo más impactantemente en esos jóvenes, preadolescentes, adolescentes y a veces rayan hasta en la niñez, es el abuso del THC, es decir, de la marihuana sintética a manera de vapor. Porque eso se ha convertido en una modalidad de tal manera que yo estoy consumiendo marihuana dentro de un grupo de personas y a veces nadie lo detecta. Porque es un vape y lo ve normal. Exactamente. Y no tiene el olor de la marihuana. No, tiene incluso olores diferentes para simular. Oh. Entonces, mira, yo no sabía eso. Sí, Mira, y fragancia estaba ya. lejos de la Pero realidad. espérate, Se ¿y las le- autoridades qué están haciendo? se le da entonces, fragancia. pero déjame decirte una O cosa. sea, que hay marihuana con fragancia ya. Sí, entonces, déjame decir. Eso es no, marihuana light. y en bizcocho también, todo eso, es decir, brownie con marihuana. Pero ¿qué es lo que pasa en esta droga sintética? En esta droga sintética lo que está pasando es que está manipulada 50 veces más su potencia en cuanto al THC, que es el tetrahidrocannabinol, el principio Cannabis. activo del cannabis. Entonces, esto está generando mucha psicosis inducida por sustancias. Padres que nos están llamando, de muchachos de 16, 17 años, 15 años, que ya empiezan a alucinar, que te hacen un cuadro psicótico. ¿Cómo? Y algunos de ellos han quedado ya a temprana edad en esquizofrenia porque le ha detonado el consumo
ese cuadro. Pero el crecimiento en esa edad, como la preadolescencia o adolescencia, es mayor. ¿Cómo usted que va recibiendo, que tiene ese contacto, cómo ha crecido eso? En cuanto a número de... A número de esta- muchachos que estadística. están consumiendo, que usted tiene ese dato, que usted está trabajando. Sí, en ese dato yo te puedo decir que estamos hablando entre un 7 y un 8% de la demanda de los servicios se vincula con personas que están en la minoría de edad. Es decir, eso es preocupante porque antes era algo excepcional, pero es más preocupante porque las estructuras de acogidas para esos casos no la tiene el Estado, porque CONANI no brega con muchachos problemáticos vinculados con comportamientos desadaptados relacionados con drogas. consumo, actitud desafiante hacia la autoridad. Es más bien para muchachos que han sido abandonados por sus padres, que están en un estado de vulnerabilidad, pero estos muchachos no. Entonces, ¿qué pasa? Coincide, perdón, escúchame, con el dato que dimos ahorita y te preguntamos. Ujú. Es el 8.7% los 73 menores. Pero te estoy diciendo que nosotros manejamos camas, 60 camas, es decir, de internamiento. Y te estoy diciendo que tanto de aquí, incluso de Estados Unidos, nos están llegando los casos de muchachos en psicosis inducido por sustancia, en abuso de alcohol, en desafío a la autoridad, insoportable. Señores, en estos días nos llegó una preadolescente, para decirlo así, de 13 años, Ay, madre mía. que nosotros ya a ese nivel de edad no lo recibimos. Eso es una bomba de tiempo. Y estábamos evaluando por lo que nos decían, porque ya estaba en microtráfico. Ya estaba básicamente, vengo ahora y 3 días en la calle, andando con el que la inducía a vender drogas. Y resulta que cuando le hicieron el análisis ginecológico, ya estaba embarazada. ¡Wow! Entonces, para menos nosotros poder darle una forma de asistencia a nivel de internamiento. No, esa problemática tiene mayor incidencia en los barrios o tiene una incidencia Clase social. parecida en clase media, en los residenciales de media alta. ¿Cuál es el promedio entre uno y otro? Proporcionalmente hablando, te voy a decir la verdad, el fenómeno no discrimina. Porque, bueno, de clase media alta y clase alta tú tienes menos población, pero tienes una cantidad importante de muchachos ya con comportamientos problemáticos relacionados con esto que se asemeja al porciento de la clase media o la clase media baja y baja que tienen la misma problemática. Se segmentan por el poder adquisitivo. Mira, Exacto. te pregunto esto. Y porque- aquí lo que varía, perdón, Sí. es el acceso al tipo de droga. Sí, mira, Porque hay uno que, ¿verdad? Se van con un tipo de droga más económica, pero otro de otro nivel. Sé que no eres funcionario del gobierno, pero te lo pregunto por cómo maneja una entidad y está muy vinculado a estos asuntos. Imagino que también interactúa con los organismos de los representantes de los organismos del Estado. El gobierno, las autoridades están prestando atención a esto, a la Mira. gravedad, porque tú has planteado como muy grave. Es un incremento en el consumo de marihuana sintética que está provocando situaciones graves en los adolescentes y preadolescentes, que si no le prestamos atención se va a convertir en un problema mayúsculo para la República Dominicana. Tetrahidrocannabidol. Sí. Y lo lindo del caso es la forma en que se accede a ella. ¿Por qué? Porque a través de la red oscura, bajo patentes de aromáticos, desintoxicantes, sales, llega esa sustancia indetectable y entonces está generando un estrago, que es la preocupación que ha tenido Naciones Unidas desde hace ya unos cuantos años de la cantidad de sustancias psicoactivas que viajan por la red oscura de manera indetectable. Y es difícil atraparlo, ¿eh? Y Pero- en, sí, pero en via- ese pero caso, via- Sí, porque te viajan- cambian el pero nombre de viajan- la empresa, la en- patente. en Pero ese viajan- caso- viajan por la red oscura a través del contacto del negocio. No, Pero- que tú pero la pides y te llega a tu Pero casa. entran por los couriers. Sí, sí. exactamente. Sí, que es ¿Cómo- un cigarrillo electrónico. La pregunta- tú estás te- pidiendo. te voy a Y ya- hacer y una ya viene pregunta. ya Es un etiquetado. chocolate. Ese tetrahidrocannabidol, Una gomita. ¿verdad? Ya. Ujú. Además del tetrahidrocannabidol, ¿está llegando a la República Dominicana el fentanilo? El- Sí, sí. Si el fentanilo está llegando, pero está llegando a nivel de tráfico y básicamente como país Como puente. puente, realmente, y va cayendo a lugares como Massachusetts, que hay una crisis terrible. Los anglosajones, por ejemplo, sus rasgos de personalidad son muy coincidentes con el abuso de ese tipo de sustancia y está causando un estrago tal que en Estados Unidos ha cambiado la media de edad
En Estados Unidos ya por esta droga han muerto mucho más gente que la que murieron en Vietnam. Sí. En Estados Unidos estamos hablando que mueren más de 200 personas por fentanilo diario. Sí. Y en el 2023, 90,000. Es una epidemia. Es eso. decir, que Trump está alarmado con ese tema y por eso es que él plantea, vamos a quitar el subsidio de temas de guerra y nos vamos a concentrar en esto. Porque, señores, en lo que va de la guerra y la gente que han muerto, no se compara con lo que han muerto por fentanilo. Hay un tema que yo no quiero volar. Tengo terror a eso. No quiero volar. La parte psicótica. Ya cuando el muchacho cae en ese episodio, en esa condición, el tratamiento es caro. ¿Cuáles son los síntomas que este muchacho que presenta cuando ya está psicótico? ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Hay un presupuesto del Estado o la familia tiene que asumir? ¿Qué corresponde en lo económico? ¿Y cuál sería el futuro de ese adolescente o preadolescente si no lo tratamos hasta el final con el tratamiento que ustedes colocan? Mira, ya tú has planteado la otra parte del gran problema. Porque cuando tú ves una situación social como esta, que va en avión, y la respuesta desde el Estado va en el burriquito de Belén, entonces decimos que es muy desproporcional. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, antes las entidades que lidiaban con este tipo de problemática tenían acceso de los bienes incautados a un 15% que Sí. se les repartía a las entidades. Sí. Ahora, con una modificación de ley, eso ha sido variado, que ni siquiera eso le llega a las entidades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos instituciones que son básicamente fuera de los servicios del Estado, porque el Estado para el problema de las adicciones solamente tiene un programa ambulatorio de 9 de la mañana a 1, 3 de la tarde. Es decir, para tratar temas de adicción en un solo lugar, que es en el Moscoso Puello. Entonces, cuando tú ves a ¿cuántos? Cientos de miles de personas que ya empiezan a mostrar comportamientos inadaptados, relación problemática con las drogas, y dentro de eso está personas que todavía no se le ha desarrollado su cerebro, no se le ha desarrollado bien su cerebro, y la bioquímica de la droga o la droga como química ya está siendo parte de esa bioquímica cerebral. Es decir, que ese cerebro se está desarrollando, psicoactivándose con la presencia de la droga. Es decir, que cuando termine de desarrollarse, es decir, la presencia de la droga va a ser asumida por ese cerebro como algo normal, incluyendo el alcohol, que a temprana edad se comienza. Entonces, cuando tú tienes una situación como esta y el impacto de esta droga en los patrones de comportamiento, cómo los altera a nivel de agresividad, a nivel de una demanda que genera muchas veces comportamientos antisociales, porque de ahí vienen a veces los atracos, los cuadros depresivos, porque el sistema nervioso central con ciertas drogas se deprime y, dicho sea de paso, adopta eso como funcionamiento. Es decir, una droga que te pone como la cocaína rápido y te pone a ti a buscar a quién quitarle para tú autosostener ese sistema de vida. Cuando tú encuentras, por ejemplo, una situación como esta y no hay una respuesta de las aseguradoras, porque, dicho sea de paso, esto es considerado. Es decir, imagínate que la salud mental en sentido general no se figura dentro de las atenciones. Cuanto menos el tema de la adicción, que es considerado más que una enfermedad, un problema de irresponsabilidad, de charlatanería, de sinvergüencería. Es decir, te pusiste de sinvergüenza a estar consumiendo y ahora tengo yo de que date tratamiento o sacar dinero para darte tratamiento. Pero fuera, Para decirle, a ese drogadicto hay que matarlo. No, ese drogadicto es un enfermo. Claro. ¿Por qué se enfermó? Porque tú lo analizas en la historia de vida de esa persona y muchas veces hay abuso físico, abuso sexual, Soledad, vulnerabilidad en el desarrollo de su personalidad. Lo tuvo su mamá a poca edad, lo criaron sus abuelos, marginado. Muchísimas situaciones. ¿Entiendes? La ausencia del papá para establecer los controles dentro de la casa. La ausencia del Estado. Pero ahora que tú planteas lo de la limitación presupuestaria a nivel de Estado y de los planes, también en el nivel privado, a través de las ARS, las grandes limitaciones que hay, no solamente en la atención, sino también en los medicamentos. Pero claro que sí, es decir... O sea, no hay una protección. No hay una protección. Entonces,
estamos hablando ya que este es un fenómeno, cuando decimos que preadolescentes, adolescentes, jóvenes, porque casi el 70% de nuestros pacientes rayan entre los 18 a 37 años. Amerita Es esto. decir, estamos hablando que en la época productiva, Sí. tú tienes discapacidad porque tú estás interno y tienes una condición de salud que si no te ayudan a superarla, tú no vas a ser un ente productivo, colaborador. Hanoi, amerita la situación que estamos viviendo ahora una especie de cumbre entre las entidades privadas que trabajan con personas con problemas de adicción y las autoridades gubernamentales para desarrollar una política diferente a la que estamos desarrollando hoy para enfrentar el problema con ciertos niveles de eficiencia. Lo primero es que nosotros recomendaríamos que desde el Estado se dejen asesorar, porque lamentablemente es un fenómeno que ni siquiera en el orden educativo tú tienes en el pensum de las universidades, salvo recientemente, materias vinculadas con esta patología relacionada con la salud mental. Eso es lo primero. Hay mucha ignorancia con O respecto sea, al la tema. adicción. tú me La estás adicción como tal. Que debo decirte, un paréntesis, y ojalá no se te vaya la idea, que al inicio de la pregunta de Luna Valiente, él te hablaba del asunto del alcohol. Y yo no quiero que esto se aparte dentro de lo que es el asunto de la adicción, porque el alcoholismo es una enfermedad también, Claro. que es insidiosa, progresiva e incurable. Así O sea, es. el alcoholismo es una enfermedad y una adicción igual que las drogas. Sí, y cuando hablamos de incurable no es porque las personas no puedan vivir una vida normal sin el consumo de sustancias. Estamos hablando que las adicciones son una condición de salud donde el cerebro desarrolló por condicionamiento, obsesión y compulsión vinculado a esa sustancia y si no se cuida, si no mantiene un ritmo de vida, tiene la perspectiva de poder recaer. Exacto. Por lo tanto, el tratamiento de las adicciones contempla una intervención en el momento de la crisis, pero un seguimiento para que las personas se mantengan en un ambiente social hostil que no te quiere dejar salir de ese ámbito patológico. Entonces, volviendo a la parte del Estado, en ese sentido, yo le puedo decir a ustedes que nos sentimos preocupados porque entendemos que hay una mala asesoría en ese aspecto. Porque si nos vamos con claridad a lo que es el fenómeno de las adicciones dentro de la ultra postmodernidad que nosotros vivimos, lo tenemos que ver como un fenómeno que va a ir desproporcionalmente en crecimiento y que va a afectar las estructuras claves de nuestra sociedad, en el orden económico productivo, en el orden familiar en cuanto a la convivencia y en el orden social en sentido general. Es decir, es un fenómeno que desde lo simple de los dispositivos, de los juegos electrónicos, de la tecnología, hasta lo complejo de las drogas duras. El celular. Exactamente, la obsesión y la compulsión del ser humano en esta ultra postmodernidad que es muy presente hedonista. Señores, eso hay que analizarlo como algo que si usted no le mete mano ahora y le pone atención ahora, se va a estar viendo lo que se ha visto en la última década, un crecimiento desproporcional y problemático para la sociedad. No, tu recomendación final a las autoridades y a la población con respecto al problema que está visualizando, que está planteando con mucha responsabilidad. Bueno, mire, aquí hay que sentarse con los sectores que conocen el fenómeno. Ser responsable en cuanto a la idea de que esto es una enfermedad. Esto no es ni una sinvergüencería, ni una charlatanería. Esto es simplemente una enfermedad que debe de ser considerada como tal y respondida socialmente como tal. Entender la cuota de responsabilidad que tenemos todos, porque el Estado le cobra a las licoreras los impuestos, a las tabacaleras, le cobra también a las empresas de juegos de azar, que no hemos hablado de la ludopatía. Entonces, si usted le cobra los impuestos a ellos, ¿qué es lo que usted está devolviendo a las personas que se enferman? ¿Cuáles son las políticas vinculadas con eso? ¿Cómo la seguridad social entra en este fenómeno? ¿O cómo nosotros trabajamos la prevención desde el sistema educativo para evitar que lleguen menos personas a ese nivel que ya lo que resulta es una inversión importante que muchas veces cuando no lo tiene la familia, lo único que tiene que hacer es aguantarse con el problema y dejar
o que la policía lo quite del medio, ese muchacho que ya se dio carpetoso, o simplemente esperar que se desarrolle un cuadro psiquiátrico y se agudice la problemática. Gracias a Hanoi Vargas. Ahora con la Super 7.